buenas tardes con todos ustedes. Muy grato saludarlos. He querido intervenir durante brevísimos tiempos a los efectos de expresar un cordial saludo a nuestro expositor, el doctor Alfredo Orlando Curaca Con, a la par de darle a nombre del Centro de Estudios Constitucionales nuestro agradecimiento por su apoyo. Estas agendas constitucionales son eventos independientes que realizamos anualmente y que, entre otros propósitos, tienen la intención de brindar una actualización del estado de cada proceso constitucional. Como ustedes seguramente conocen perfectamente, en nuestra legislación procesal constitucional, a través de el Código Procesal Constitucional, establece 7 procesos: los procesos de defensa de los derechos, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, y los procesos de defensa de la Constitución, que son los procesos de inconstitucionalidad, de amparo, que también defiende no solamente la Constitución, sino a la ley frente a normas infraconstitucionales, y el proceso competencial, que es también un proceso de defensa, pero de las competencias asignadas en la Constitución a los diversos órganos de rango constitucional. Cada uno de estos procesos son analizados en estas agendas a fin de darles a ustedes los antecedentes, el desarrollo y las perspectivas a la luz de las últimas decisiones del Tribunal Constitucional. Esto lo hacemos anualmente y es una forma de actualizarse en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero además de refrescar los conocimientos respecto a lo que es el habeas data, a sus orígenes, a su importancia, a cómo se ha desarrollado en el Perú y cuáles son, teniendo en cuenta la posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional y de la doctrina, sus perspectivas en lo que se refiere a nuestro país. Por lo tanto, son eventos sumamente importantes. Yo quería simplemente decirles eso, recordarles el sentido de este evento y volver a agradecer al doctor Alfredo Orlando Curaca Con por su apoyo y expresarles que siempre es grato para nosotros que nos apoyen en estos eventos. Tenemos una intensa agenda de difusión, de capacitación, de investigación en toda la problemática constitucional y procesal constitucional de nuestro país, a la par de también abordar la problemática del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, una tarea importante que realiza el Tribunal Constitucional en su dimensión formativa constitucional, en su dimensión de brindar cultura constitucional y propiciar un sentimiento constitucional. Eso es todo por ahora. Los vuelvo a saludar y me despido y nos vemos en otra oportunidad. Adelante, señor Cayo. Muchas gracias. Gracias. Han sido las palabras de nuestro director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Ernesto Blumen Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional. Y bueno, en este año del bicentenario continuamos con estas agendas constitucionales. Esta vez el tema es proceso de habeas data. Expositor, doctor Alfredo Orlando Curaca Con, abogado por la Universidad de Lima, con estudios de maestría de Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Lomas de Zamora de la República Argentina y estudios de maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de diversos artículos y obras colectivas en materia de derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derechos humanos. Ha sido profesor adjunto en el curso Seminario de Integración en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el curso de Derecho Constitucional Económico en la Maestría en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Expositor consuetudinario y recurrente en el Centro de Estudios Constitucionales y profesor asociado
de la Academia de la Magistratura. Es asesor jurídico del Tribunal Constitucional y en la actualidad se desempeña como nuestro director de estudios e investigación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Distinguidos asistentes a este ciberauditorio, dejo el uso de la palabra al doctor Alfredo Orlando Curacacón. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor Cayo. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro de Estudios Constitucionales, específicamente en la persona de su director general, el doctor Ernesto Blume Fortini, y de su directora académica, la doctora Susana Tábara Espinosa, por la invitación para participar en esta agenda constitucional denominada Proceso de Habeas Data, antecedentes, desarrollo y perspectivas en el marco de la jurisprudencia sobre la materia. Yo siempre presto para cualquier convocatoria que se me haga, estaré ahí presente para apoyar en este evento académico que materializa de alguna manera los fines del Centro de Estudios Constitucionales. Bien, el proceso de Habeas Data, justamente lo que vamos a revisar esta hora que disponemos, ¿no? Es un proceso muy importante, es un proceso que protege dos derechos fundamentales muy valiosos, es un proceso constitucional que ha sido creado recién en 1993 a partir de la adhesión de la Constitución peruana vigente, pero que ya tiene, digamos, una vasta jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional, que es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, además del garante de la primacía normativa de la Constitución. Y en esta breve hora o 45 minutos de los que disponemos, vamos a tratar de condensar y hablar de los aspectos más importantes de este proceso. Pero antes de eso, debemos comentar algunas ideas fuerzas sobre los procesos constitucionales. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, hay que tener unas premisas en cuenta en relación con el sistema de justicia constitucional peruano, ¿no? En el Estado constitucional peruano al que aspiramos ser desde 1979, existen, digamos, dos valores fundamentales que han sido reconocidos por el legislador constituyente. El valor persona humana y el valor primacía normativa de la Constitución. Persona humana porque es el presupuesto, digamos, ontológico alrededor del cual gira todo el accionar, o debe girar todo el accionar, ¿no? Tanto de gobernantes como de gobernados. Y Constitución porque es un instrumento normativo, el más valioso de todos, el más importante, el supremo, en el que, digamos, está expresada la voluntad del legislador constituyente, que es el pueblo titular supremo del poder, titular originario del poder, el pueblo soberano. Ahora bien, para proteger estos dos valores, el legislador constituyente también ha creado procesos, herramientas procesales específicas, que ya vienen, algunas son de larga data, ya vienen de antes, ¿no? Algunas son de larga data, como el proceso de habeas corpus, que lo tenemos desde el siglo XIX en el Perú, y otros que son, digamos, más recientes, justamente como el proceso de habeas data, que como les dije hace un momento, fue creado recién a partir de la Constitución peruana vigente, que es de 1993, pero entró a regir en 1994. Ahora bien, como está, digamos, regulado el sistema constitucional, el sistema de justicia constitucional al día de hoy, podemos decir que existen 4 procesos que protegen el valor persona humana, que son el proceso de amparo, el habeas corpus, el proceso de cumplimiento y el habeas data. Y 3 procesos que protegen el valor primacía normativa de la Constitución, ¿no? Que son el proceso de inconstitucionalidad, el competencial y la acción popular. El proceso constitucional de habeas data protege 2 derechos fundamentales en el Perú. En otros países protege solamente uno.
Y digamos que este es el derecho originario, el derecho protegido por antonomasia por este proceso de habeas data. En el Perú le hemos agregado otro derecho más, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Estos derechos son el derecho a la protección de datos, por un lado, y el derecho de acceso a la información pública por el otro. Los nombres varían. A veces se le llama al derecho a la protección de datos derecho de autodeterminación informativa, derecho de libertad informativa. En otros países incluso se le conoce como derecho de habeas data, o sea, como el proceso, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Colombia y en Brasil. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. So, teniendo en cuenta estas premisas, continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta es la tabla de contenido. Por razones de tiempo, le he querido dividir en dos grandes temas, en dos grandes tópicos, ¿no? Un primer tópico relacionado a los antecedentes, y me estoy ciñendo un poco al título de la presentación del día de hoy, ¿no? En el que vamos a ver cómo se origina el derecho a la privacidad o intimidad, cómo de este decanta el derecho a la protección de datos, cómo se reconoce finalmente por primera vez la garantía constitucional de habeas data y cómo va evolucionando esto. Y en segundo lugar vamos a ver el desarrollo del habeas data en el Perú. Me voy a centrar un poco más en la jurisprudencia de larga data, reiterada y también actual en relación con los dos derechos que son protegidos por este importante proceso constitucional, que como dije son el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bien. Para tratar sobre el proceso de habeas data hay que tratar previamente el origen de la privacidad, porque de este derecho, del derecho a la privacidad, se desprende el derecho a la protección de datos, que es el derecho originariamente protegido por el proceso de habeas data. Siguiente diapositiva, por favor. Nos vamos a remontar algunos siglos atrás para referirnos a la gestación, al reconocimiento y al alcance de una autonomía de este derecho a la privacidad, que es conocido también como derecho a la intimidad, ¿no? Y un caso muy importante en relación con el derecho a la privacidad es el caso del príncipe Albert versus extraño, que fue resuelto en Inglaterra en 1849. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en relación con los hechos de este caso, se podría decir que el príncipe Albert, que era esposo de la reina Victoria, no era, a pesar de que era un príncipe, no era el hijo de la, así como el duque de Edimburgo que acaba de fallecer hoy día, que también es príncipe. Ellos realizaban grabados, tenían un pasatiempo en la técnica del aguafuerte y los compartían privadamente, pero sucedía que estos grabados, como el que tienen ustedes en pantalla, llegaron a manos de terceros e iban a ser exhibidos. Entonces, frente a la muestra de estos grabados que eran privados, el príncipe Albert demandó a las personas que se iban a encargar de exhibirlos. Entonces, mediante una resolución se impidió la muestra y se señaló que se había violado la confianza, porque esos grabados habían sido simplemente prestados para ser vistos y no para ser mostrados al público. Y esto daba derecho a una orden judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Lo particular de este caso es que en uno de los párrafos, el Lord Canciller Coteja, que fue, digamos, el ponente de la causa, señaló que en él mismo la privacidad había sido el derecho invadido. Entonces se menciona, no por primera vez, pero como una de las primeras veces, el derecho a la privacidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora tenemos que irnos un poquito más adelante y ya a otro sistema, específicamente al sistema norteamericano, para hablar del juez Thomas Cooley.
que habló de un derecho a ser dejado solo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en 1878, el juez Thomas Cooley publica un tratado de derecho civil, ni siquiera era de derecho constitucional. Y en el capítulo 2 habla de una clasificación legal de los derechos. Y para este juez existía un derecho a la inmunidad personal, que se puede concebir como el derecho de una persona a ser dejado solo. Es decir, digamos, un derecho a que no lo molesten, del cual se desprendía un deber de no infligir daño, de no atentar contra la paz, de no perturbar contra la tranquilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, otro caso importante, ya resuelto unos años después, es el caso Mario Manola versus Stephen A. Meyers en Estados Unidos también. Mario Manola, que era una cantante de Broadway, de ópera, y actriz además, fue fotografiada sin su consentimiento en el teatro llamado justamente Broadway. Ella solicitó mediante una orden judicial que no se divulgue la fotografía porque afectaba su intimidad. La orden judicial fue emitida la semana siguiente y ordenó a Steven y a Meyer, que era el fotógrafo y el gerente de otra empresa de espectáculos, que no publicaran esa fotografía. Dorothy Glancy, que es una de las biógrafas de Mario Manola, señala que este es el primer ejemplo de una persona que reivindicó el derecho a la privacidad. Entonces, todos estos insumos, todas estas, digamos, sentencias importantes en lo que respecta al derecho a la privacidad, fueron material, fueron ingredientes para dos autores que publicaron un artículo muy importante unos años después, bueno, el mismo año del caso Mario Manola. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Casi todos los autores coinciden en que el aporte más importante en relación con el derecho a la privacidad fue el trabajo publicado por Samuel Warren y Louis Brandeis en 1890 en la revista de leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Y en este trabajo los autores justificaron y dieron contenido a este derecho a la privacidad, que justamente se llamó The Right of Privacy, el derecho a la privacidad. De ahí este derecho fue tomado por la jurisprudencia y evolucionó. Pero ¿cómo se les ocurre a estos autores escribir sobre el tema? En verdad fue por un hecho muy superficial, muy superfluo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué había pasado? Que en 1884, Samuel Warren, que pertenecía a la alta sociedad de Boston, se casa con Mabel Bayard, que era una hija de un senador de Massachusetts, y estaban acostumbrados a hacer fiestas, y en estas fiestas, digamos, a estas fiestas acudía la prensa, no se hablaba en ese momento de paparazzi, pero más o menos eran los antecesores de los paparazzi, a tomar fotografías, ¿no? Porque estas fiestas llamaban la atención de la prensa, especialmente de un semanario que se llamaba Saturday Evening Gazette. Mire, esto ocurrió en 1884 y Samuel Warren y Louis Brandeis publican el derecho a la privacidad en 1890, es decir, que se tardaron 6 años en escribir su artículo. Louis Brandeis Samuel Warren, ante esta molestia que le causaba la prensa amarillista, acude a su antiguo amigo de la Universidad de Harvard, Louis Brandeis, que después fue miembro del Tribunal de Justicia Supremo, el Tribunal Federal de los Estados Unidos, para ver una solución a este tema, y publican este ensayo en 1890, el derecho a la privacidad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué decían estos autores? Que, por ejemplo, las instantáneas fotográficas y las empresas periodísticas habían invadido los sagrados recintos de la vida privada y hogareña. Algo que, digamos, al día de hoy podríamos cambiarlo, ¿no? Podríamos cambiar lo que dicen ahí, porque en ese momento las instantáneas fotográficas y las empresas periodísticas que sacaban las publicaciones en serie, digamos, estaban acorde con la tecnología que hasta ese momento había avanzado, pero ahora podríamos decir, pues, que, no sé, el Internet y las redes sociales, que son consecuencia del avance de la tecnología actual, también, digamos,
afecta los sagrados recintos de la vida privada y hogareña, ¿no? ¿Por qué? Porque el Internet y las redes sociales, ¿qué cosa es lo que hacen? Manejar datos que nosotros le proporcionamos o a veces que otras personas le proporcionan en relación con nuestra persona, ¿no? Entonces, a veces ocurre que estos datos son manipulados sin nuestro consentimiento. No a veces, muchas veces. Y ahí hay una afectación del derecho del que vamos a hablar en un momento, que es el derecho a la protección de los datos, que se desprende, como lo vuelvo a repetir, de este derecho a la privacidad. Después del artículo de Warren y Brandeis, en el que se toman elementos, dicho sea de paso, del derecho a ser dejado solo, del juez Cooley, y se cita el caso Mario Manola, de la actriz de Broadway, el derecho a la privacidad, digamos, tuvo una importante evolución jurisprudencial y doctrinal en los Estados Unidos de Norteamérica. Pasó a ser de ser, digamos, un derecho reconocido en el common law que da derecho a una reparación, a un derecho, digamos, con fundamento, con basamento constitucional, es decir, dentro del conjunto de derechos que conforman el primer orden de derechos, los derechos fundamentales. Entonces, a lo largo de todo el siglo XX en los Estados Unidos, se reconoció este derecho a la privacidad como un derecho fundamental que se decantaba de varias enmiendas de la Constitución norteamericana, y por lo tanto resultó ser merecedor de la máxima protección, como señala una autora que ha escrito mucho sobre el tema, que se llama María Nieves Saldaña. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces ahí tenemos una diapositiva que nos muestra parte de la evolución del derecho a la privacidad. El caso Príncipe Albert versus Extraño en 1849, la publicación doctrinaria, este es un aporte doctrinario juez Cooley de 1878, el caso Mario Manola de 1890. Siguiente, por favor. La publicación en la revista de Derecho de la Universidad de Harvard del ensayo Right of Privacy en 1890 también, y la evolución de la figura, ¿no? Tanto jurisprudencial como doctrinariamente a lo largo del siglo XX en los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó a partir de la década de los 70, incluso de los 60? Se comienza a hablar del ARPANET, del Internet, del archivo masivo de datos, y esto pues genera otra reacción. Siguiente diapositiva, por favor. Se va gestando así el derecho a la protección de los datos. Bien, es reconocido este derecho como un derecho que está relacionado al derecho a la privacidad, al derecho a la intimidad, pero ya ha alcanzado una autonomía propia y tiene un contenido propio. Es un derecho fundamental. Tanto es así que, por ejemplo, en nuestro sistema de justicia constitucional, el derecho a la intimidad está protegido por un proceso constitucional y el derecho a la protección de datos está protegido por otro proceso constitucional, perdón. El derecho a la intimidad está protegido por el proceso de amparo y el derecho a la protección de datos, que es hijo del derecho a la intimidad, si cabe el término, está protegido por el habeas data. Es el derecho originariamente protegido por este proceso constitucional. Vamos a ver que en el Perú un poquito se desvirtuó la figura, ¿no? Le hemos aportado nuestro propio ingrediente, hemos ampliado la cobertura de protección de este derecho, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Pero ¿qué cosa es el derecho a la protección de datos? Es el derecho a controlar mis datos privados. El hecho de que nuestros datos, y aquí esto creo que lo deben tener todos claro, se encuentren en una base, en un registro, en un archivo público o privado, no quiere decir que no seamos los titulares, que no seamos los propietarios, si cabe el término, de esos datos. En primer lugar, si están esos datos ahí, deben estar por una razón y deben estar bajo nuestro consentimiento. En segundo lugar, la persona que tiene esos datos no puede manipularlos sin nuestro permiso.
Entonces la palabra clave en todo esto es el control que todos tenemos sobre los datos que nos pertenecen. Cuando hay descontrol, cuando se utilizan y se manipulan estos datos sin que nosotros sepamos, sin nuestra autorización, entonces ahí se está afectando este derecho, que es el derecho protegido por antonomasia por el proceso constitucional de habeas data, como lo dije hace un momento. Autores como Edward Blaustein, que es norteamericano, lo justifican a partir de la dignidad. Blaustein decía que cada vez que se manipulaban los datos sin nuestro consentimiento se estaba afectando un poco la dignidad del ser humano. Alcanzó, como dije hace un momento, autonomía a partir de la década de los 70 del siglo pasado. Y está reconocido ahora en diversos instrumentos, tanto nacionales como internacionales. Ya vimos que hubo una evolución doctrinaria y jurisprudencial muy importante en los Estados Unidos de Norteamérica. No me quiero detener mucho ahí porque si no nos gana el tiempo, pero esto trajo como consecuencia algo. Siguiente diapositiva, por favor. Que en 1974 se aprobara en los Estados Unidos el Acta de la Privacidad, o la Privacy Act, en el que se reconoce a la privacidad como un derecho fundamental, justificado en la Constitución, en el que se prohíbe, por ejemplo, la difusión de datos a terceros sin el consentimiento del titular. Y dentro del contenido, porque todos los derechos tienen un contenido, se reconocen los derechos, por ejemplo, de acceso a los datos, o sea, de conocer qué datos obran sobre mi persona en determinada entidad, de rectificación, es decir, el derecho que yo tengo a rectificar algún dato que obre en ese archivo que sea incorrecto. Eso es parte, es un atributo del derecho a la protección de los datos. Mal llamado así, ¿no? Como dicen algunos autores como Puccinelli, que es un maestro argentino que ha estudiado muchísimo, muchísimo sobre el habeas data, o Hondius, ¿no? Está mal dicho derecho a la protección de datos, porque uno no protege los datos. Uno protege a la persona, que es el titular de los derechos, a raíz de la manipulación de sus datos. Es diferente. Pero bueno, ha calado ya el término, tanto en el español como en el italiano, como en el alemán, derecho a la protección de datos. Vamos a ver más adelante que este derecho, nuestro Tribunal Constitucional lo conoce con otro nombre, o usualmente lo llama de otra manera en su jurisprudencia, pero no me quiero adelantar. Entonces, esta ley es muy importante, ¿no? Digamos que la Privacy Act consolidó toda una evolución de siglo y medio en los Estados Unidos y reconoció finalmente el derecho a la privacidad, a la protección de datos como un derecho fundamental. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, me he centrado un poco en los Estados Unidos o en el Common Law, ¿no? Porque también he hablado un poquito de lo que sucedía en Inglaterra. Pero eso no quiere decir que la protección de datos no haya tenido alguna evolución en Europa, que, digamos, pertenece a otro, en la Europa continental, sobre todo, que pertenece a otro sistema jurídico, el civil law, ¿no? Europa también tuvo una evolución en materia de protección de datos, que no tuvo el mismo origen que en el common law. La protección de datos en Europa tuvo un origen más serio, más dramático, si se quiere, ¿no? Se reconoció este derecho a partir de la superación de regímenes dictatoriales. Porque ¿qué pasaba? Que estas dictaduras en Europa usualmente tenían una policía secreta, tenían una policía política, que entre otros aspectos pues se encargaba de espiar a los opositores al régimen y archivar sus datos en registros secretos, ¿no? Una vez caído el régimen, fue casi una obligación reconocer en los instrumentos normativos el derecho de todas las personas de saber qué cosa tenía el régimen sobre ellos. Y así es como se gesta en Europa el derecho a la protección de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Hubieron atisbos
en relación con la protección de datos en Europa, ¿no? En Suecia, en 1973, se crea el Data Lake, el registro público de datos. En el Reino Unido hubieron proyectos desde 1961, pero recién en el 79 se aprueba una ley de protección de la privacidad. En Alemania, que es pionera, sí se crea en un LAN, en un estado de Alemania, la ley de Hesse, del estado de Hesse, del LAN de Hesse, que regula el control de datos. Y a nivel federal se aprobó una ley en 1977. Pero la Constitución de Portugal de 1976 es la pionera en el tema, porque es la Constitución que por primera vez reconoce el derecho a la protección de datos. Portugal es el país que por primera vez reconoce el derecho a la protección de datos a nivel constitucional, vale decir, al nivel de la norma suprema del Estado. Portugal salía de una dictadura, ¿no? Del salazarismo, que duró casi 40 años y que acabó en 1974. Y una de las primeras medidas de los portugueses fue crear una nueva constitución. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la Constitución de Portugal de 1976, en su artículo 35, perdón, rotulado Utilización de la Informática, señala que todo ciudadano tendrá derecho de acceso a todos los registros informáticos que le conciernen, a requerir que sean rectificados y actualizados y a ser informado de la finalidad a que se destinan las informaciones, de conformidad con lo dispuesto a la ley. Entonces tiene reconocido el derecho de acceso, de rectificación, de actualización, de ser informado de la finalidad para la cual están los datos ahí en ese registro. Es muy amplia la cobertura que en la Constitución portuguesa se le da al derecho a la protección de datos. 2 años después, España, que salía también del franquismo, aprueba la Constitución de 1978. Y, aunque más escuetamente, señaló en su artículo 18, numeral 4, que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Se dice que aquí también se está protegiendo el derecho a la protección de datos. Entonces aquí tenemos en Europa 2 instrumentos de primer orden más importantes dentro del esquema jurídico que reconocen este derecho a la protección de datos. ¿Correcto? Portugal en 1976 y España en 1978. Siguiente diapositiva, por favor. Pero, ¿qué pasó en Latinoamérica? ¿Cómo evolucionó la figura de la protección de datos en Latinoamérica? Nosotros tuvimos influencia tanto de Common Law como de Civil Law, pero también le aportamos ingredientes propios. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Como idea fuerte se puede decir que en Latinoamérica se continuó con el reconocimiento constitucional del derecho a la protección de datos, así como se reconoce en 1976 en Portugal, en 1978 en España. En otras constituciones ya en la década de los 80 latinoamericanas también se va reconociendo este derecho fundamental, este derecho de primer orden. Se justificó porque se vivieron experiencias autoritarias parecidas a las europeas, digamos que no solo parecidas, sino que hasta más fuertes que las europeas. Ya, ¿cuál es el aporte de los latinoamericanos? Que en esta región se ideó por primera vez el proceso constitucional de habeas data. Ya vamos a ver por qué país y en qué constitución. Y además, se amplió la cobertura para la protección de otros derechos fundamentales, como es el caso peruano, como ya lo adelanté. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces este derecho se aprueba, se reconoce, mejor dicho, por primera vez en el artículo 31 de la Constitución de Guatemala de 1985, que salía de una dictadura también, de Ríos Montt, que mediante un golpe de Estado gobernó el país en el 83, en el 82 y en el 83, ¿no? Entonces también tenía una policía que se encargaba de informar y archivar la información relativa a los opositores al régimen, ¿no? Esta dictadura fue muy cruenta. Entonces, una vez que se terminó esta época
se aprobó esta Constitución y se reconoció el derecho a conocer los datos, ¿correcto? En 1987 Nicaragua le siguió, que también en su artículo 26, perdón, reconoce este derecho. La constitución que vino a continuación fue la Constitución brasileña de 1988. Brasil también salía de una dictadura. Pero lo particular de la Constitución de Brasil es que por primera vez se reconoce la garantía del habeas data. Llegamos, después de todo este camino de 150 años más o menos, al reconocimiento del habeas data para la protección del derecho de autodeterminación informativa o a la protección de los datos. En el artículo 5 de la Constitución brasileña, que es el que regula los derechos y libertades tanto de brasileños como de los extranjeros, se reconoce el habeas data. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué dice este artículo? Dice, se considera habeas data para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del impetrante que consten en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público y para la rectificación de datos. O sea, dos manifestaciones de este derecho, ¿no? El de conocer la información y el de rectificar la información. Pero por primera vez, como dije, se utiliza el término habeas data. Esta Constitución, digamos, tuvo un primer proyecto en 1985, en el que ahí se utiliza por primera vez el término habeas data, seguramente para diferenciarlo y a la vez para hacerlo parecer al habeas corpus, ¿no? Y se juntaron, digamos, una palabra de raíz latina, que es habeas, con una voz que es más anglosajona, data. Tráeme el dato. El habeas corpus significa tráeme el cuerpo, el habeas data sería tráeme el dato, ¿no? Viene de una palabra, como dije, de voz latina y de una palabra de voz anglosajona, como dándonos a entender que el habeas data es consecuencia de la influencia de dos sistemas jurídicos, el common law y el civil law. Ahora, no se reconoce en Brasil el habeas data como un proceso constitucional. En 1988 por lo menos no. Ahora se habla de remedios constitucionales en Brasil, pero ahí lo que decía la Constitución era simplemente que se consideraba habeas data. Algunos en Brasil consideran al habeas data como un derecho, han hecho su propia interpretación del habeas data. Después de la Constitución brasileña de 1988, vinieron otras constituciones en Latinoamérica. Siguiente diapositiva, por favor. En 1991, Colombia reconoce el derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos. No utiliza, a diferencia de los brasileños, la expresión habeas data, pero sí reconoce el derecho a la protección de los datos. Y en Paraguay, en 1992, se promulga una constitución y se reconoce el derecho a recibir información veraz. ¿Correcto? Y también se reconoce otro derecho, el derecho de acceso a la información pública. Paraguay, al igual que Colombia, no reconocen el habeas data, por lo menos no expresamente, pero sí reconocen varios derechos vinculados con el mismo, como el derecho a conocer, actualizar, rectificar los datos, el derecho a recibir información veraz. Y además la Constitución paraguaya tuvo un plus adicional, ¿no? Dijo, las fuentes públicas de información son libres para todos. Reconoció otro derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la información pública. Después de la Constitución del 92 de Paraguay, viene la Constitución del 93 de Perú, que es la Constitución peruana vigente, que sigue la línea de Brasil, a diferencia de Colombia y Paraguay, porque sí reconoce el habeas data, pero además de eso amplía la cobertura y toma un poco lo que se dijo en la Constitución paraguaya del 92, porque reconoce también como materia de protección por parte del habeas data el derecho de acceso a la información pública. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la influencia en materia de protección de datos viene de dos
sistemas, ¿no? El common law, en el que se habló de la violación de la confianza, del derecho a ser dejado solo, de la privacy, del reconocimiento como derecho fundamental, a través de la jurisprudencia y después a través de la normativa, de la legislación, y del civil law, que es el sistema que constitucionaliza el derecho y lo reconoce además en instrumentos internacionales, ¿no? Europeos, ¿no? Y crea además el habeas data, y eso ya es digamos, un aporte de los brasileños, ¿no? De los latinoamericanos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablemos del habeas data y su desarrollo en el Perú. Siguiente, por favor. Tenemos que hablar de algunas ideas fuerzas, ¿no? Desde 1979, el Perú aspira a ser un Estado constitucional, un Estado en el que la Constitución se entienda no solamente como un texto que tiene en su seno, digamos, principios y buenas intenciones, sino como un texto que es obligatorio y vinculante y por lo tanto aplicable para todos. Y para que eso ocurra, existen instrumentos de protección de ese texto. En la Constitución de 1979 se contempla por primera vez el proceso de inconstitucionalidad a cargo del Tribunal de Garantías Constitucionales ya extinto. Se reconoce el proceso de amparo para la protección de todos los derechos fundamentales, se mantuvo el habeas corpus que ya venía, como dije, del siglo XIX, y se mantuvo también la acción popular. Y en la Constitución peruana de 1993, que es la que le sigue, es la que sucede a la del 79, se reconocieron además el proceso competencial, el proceso de acción de cumplimiento, o el proceso de cumplimiento, y el proceso de habeas data. Entonces, nosotros fuimos los que seguimos a los brasileños, ¿no? Ahora, si uno observa el diario de debates de la Constitución de 1993, se aprecia que la intervención del constituyente Carlos Torres y Torres Lara, extinto muy joven él, fue crucial en lo que al reconocimiento del habeas data y a los derechos que este protege se refiere. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, ahí les hemos puesto algunas intervenciones que tuvo Carlos Torres y Torres Lara en el Congreso Constituyente Democrático en 1993, ¿no? Ahí señaló, por ejemplo, que el problema de la informática tiene varios aspectos. Uno, el acceso a la ciudadanía a la información. Ahí de qué está hablando, del derecho de acceso a la información que es pública, ¿no? El otro gran pedido que se ha abierto en la comunidad mundial, o sea, Carlos Torres y Torres Lara ya tenía conocimiento de lo que ocurría en Paraguay, de lo que ocurría en Guatemala, de lo que ocurría en Brasil, en España, que tuvimos mucha influencia de la Constitución española. Ahí decía, pues, el otro gran pedido que se ha abierto en la comunidad mundial es porque algunas instituciones, públicas o privadas, secretas o no, negocian e influyen sobre la comunidad en general con los datos íntimos de las personas, lo cual va en contra de la dignidad de estas. Siguiente diapositiva, por favor. Me parece que tengo otra intervención. Allá, sí. Nadie está en el derecho de ir contra la dignidad de una persona para que a través de sistemas masivos de información se generalicen informaciones que pertenecen a su persona. Entonces, la intervención de Carlos y Torres Lara, como dije, fue crucial para el reconocimiento tanto del proceso constitucional de habeas data, llamado por la Constitución del 93 como garantía constitucional o acción de garantía, como para los derechos que este protege, el derecho de acceso a la información pública y el derecho de autodeterminación informativa. Y aquí hago una acotación más. Cuando nació el habeas data en el Perú, en la Constitución del 93, protegía no 2, sino 3 derechos. El derecho de rectificación también era materia de protección a través del proceso de habeas data, sino que hubo después un lobby de los medios de comunicación que obligó a que se reforme la Constitución y se elimine del ámbito de protección el derecho de rectificación. Entonces, al final solamente quedaron el derecho de protección de los datos y el derecho de acceso a la información pública como los derechos protegidos, coberturados, tutelados por el proceso constitucional de habeas data. ¿Correcto? Nótese que nosotros agregamos un derecho más, ¿no? Agregamos el derecho de acceso
a la información pública que había sido reconocido en la Constitución paraguaya del 92. Siguiente, por favor. Bien, aquí está el reconocimiento constitucional. Este artículo aún sigue vigente. El artículo 200, inciso 3 de la Constitución, que señala que son garantías constitucionales con una denominación desfasada, porque ahora debe entenderse que son procesos constitucionales. La acción de habeas data, otra vez una denominación desfasada, que procede contra el hecho de omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos. ¿A qué se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución? Que son justamente estos dos derechos de los que veníamos a hablar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, ¿qué derechos fundamentales protege y cómo son conocidos? El habeas data, repito, protege en el Perú dos derechos fundamentales. El primero de ellos es conocido como el derecho de acceso a la información pública, y el segundo, que está vinculado a la privacidad, es conocido por varios nombres: autodeterminación informativa, autodeterminación informática, a la protección de datos, libertad informática y habeas data, como se le conoce en Colombia y en Brasil, entre otras denominaciones. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, a partir de esta diapositiva, me quiero centrar en estos dos derechos fundamentales que son materia de protección por parte del proceso constitucional de habeas data. Primero vamos a hablar del derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública está relacionado con las características que debe tener un Estado constitucional y democrático del derecho. Porque un Estado constitucional y democrático de derecho debe ser transparente. Esto quiere decir que los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad sobre el manejo de la cosa pública. Y aquí entra a tallar otra palabrita, la publicidad. Con la publicidad del manejo de la cosa pública, de lo que ocurre dentro de las entidades públicas, se combate, por ejemplo, la corrupción, se facilita la fiscalización y se genera mayor confianza en la ciudadanía respecto de nuestras autoridades. Entonces se ha reconocido en la ley de transparencia un principio de publicidad, en función al cual toda información que posee el Estado se presume pública, salvo excepciones. Entonces, como toda información se presume pública, el Estado adopta medidas que garanticen en ese sentido la transparencia y está obligado a entregar la información. Por eso es que, por ejemplo, las entidades del Estado tienen portales web electrónicos con link que nos hacen llegar a temas que tienen que ver con la transparencia de las actividades que ocurren al interior de esa entidad pública. O sea, hay links que nos llevan a conocer información concerniente a la actividad de esa entidad, efectuada en el marco de sus competencias, ¿no? Obviamente, no todas las entidades del Perú tienen un portal web electrónico, no todas tienen un portal web electrónico que tenga la suficiente información pública, y algunas pueden hasta tener un portal web electrónico y no tener ninguna información al alcance de la ciudadanía. Entonces ahí se está cometiendo, digamos, una falta porque no se está cumpliendo con lo que dice la ley de transparencia que obliga a entregar la información. Ahora, la información que aparece en esos links, digamos, no es toda la información que obra en la entidad. Por eso uno tiene derecho a pedir alguna información que pueda obrar en la entidad, que tenga la característica de ser pública y que debe ser entregada en el plazo de ley. Siguiente diapositiva, por favor. La ley de transparencia considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa. O sea, la ley de transparencia vincula el término información pública con el presupuesto público. Para el Tribunal Constitucional esta definición es muy pobre, muy circunscrita, muy limitada. Y eso lo ha hecho saber en su jurisprudencia. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, en la sentencia que tienen ustedes ahí en pantalla, la 2579, bueno, un párrafo de ella, ¿no? 2003 PHD,
el Tribunal Constitucional señaló la exigencia de que la documentación se encuentre financiada por el presupuesto público es irrazonablemente restrictiva. Lo que realmente es trascendental a efecto de que pueda considerarse como información pública no es su financiación, sino la posesión y el uso que le imponen los órganos públicos en la adopción de decisiones administrativas. O sea, el hecho de tenerla, de poseerla y el uso que se le da para adoptar decisiones administrativas es el que le da el carácter público a la información. ¿Correcto? Y aquí hago una acotación, una vez más. Hay información que puede obrar en una entidad pública que puede tener un carácter privado, no tener la naturaleza de ser información pública. Por ejemplo, la información concerniente al, no sé, al impuesto predial sobre la propiedad que yo tengo, sobre la propiedad de un vecino. Yo no puedo pedir la cuponera de ese vecino, a la municipalidad, no sé, del INSE. Yo puedo pedir información relativa a mi persona, a mi propiedad, si es que yo tengo una propiedad en el INSE, pero no puedo pedir la información de un tercero, porque ahí estaría atentando contra el derecho justamente de protección de datos. Entonces, debe clasificarse la información que obra en las entidades públicas, como pública y como privada. Y para hacerlo, el tribunal ha dicho que le da el carácter público el hecho de poseerla y usarla para tomar decisiones administrativas. Es una definición un poco genérica también. Entonces, el Tribunal Constitucional se ha encargado, a través de su jurisprudencia, de determinar cuándo una información tiene la característica de ser pública y cuándo tiene la característica de no ser pública, de ser privada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. El derecho de acceso a la información pública y su relación con otros derechos. La Constitución Política del Perú, como hemos visto, regula en el artículo 2, inciso 5, el derecho de acceso a la información pública. Pero hay derechos muy parecidos, como el derecho de petición, que está regulado en el artículo 2, inciso 20, o el derecho a la libertad informativa, que está regulado en el artículo 2, inciso 4. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto? Ahorita lo vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, sobre el derecho de petición, el Tribunal Constitucional en esta sentencia, por ejemplo, la 1042-2002 HDTC, ha señalado que es una facultad constitucional que se ejerce individual o colectivamente y que no se encuentra vinculado con la existencia en sí de un derecho subjetivo o de un interés legítimo que necesariamente origina la petición. Yo puedo pedir cualquier cosa y este es un derecho fundamental. No solo información, puedo pedir cualquier cosa a una entidad pública, no solo información. Entonces, si hay una ligazón, y eso lo vamos a ver, me parece, en la siguiente diapositiva. Una ligazón me refiero con relación al derecho de acceso a la información pública. Siguiente, por favor. Ha dicho en esta sentencia 1797-2002 HDTC el tribunal que en la medida en que el derecho de acceso a la información pública garantiza que cualquier persona sin expresión de causa pueda solicitar la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad en el plazo legal con el costo que suponga el pedido, o sea, el derecho de acceso a la información pública, termina constituyéndose en una modalidad o concreción del derecho de petición. Entonces sí están vinculados. Hay una relación de género a especie, según el Tribunal Constitucional, entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, el legislador constituyente ha querido que estos dos derechos sean protegidos de diferente manera, y esto lo ha reconocido también el Tribunal Constitucional en la siguiente sentencia que van a ver ustedes en este momento. Siguiente, por favor. Bien, en la 1071-1998, el Tribunal Constitucional señaló que la Constitución le ha querido brindar un tratamiento particularizado al derecho de acceso a la información pública y también un medio de tutela distinto, como en efecto se ha previsto al incorporar como uno de los derechos protegidos mediante el habeas data. Entonces, si hay una vinculación, pero es un derecho autónomo y tiene su propia vía de protección. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho de acceso a la información pública y su relación con el derecho a la libertad de información. Como sabemos, el derecho de acceso a la información pública faculta a solicitar la información que se requiera sin expresión de causa
y con el costo que suponga el pedido. Y la libertad de información, que está regulada en la Constitución, pero también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, comprende, de acuerdo a esta convención, las libertades de buscar, de recibir y de difundir. O sea, hay tres verbos ahí: buscar, recibir y difundir. Siguiente diapositiva, por favor. Eso también lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en la 905-2001 ATC. La libertad de información garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la información veraz. Siguiente, por favor. Bien, en la 1797-2002 lo ha vinculado al derecho a la libertad de información, ¿no? Se ha vinculado el acceso a la información pública a este derecho y ha señalado que se encuentra estrechamente vinculado con uno de los contenidos protegidos por la libertad de información, que es el que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado. Entonces ha reconocido también el Tribunal Constitucional jurisprudencialmente que hay una vinculación entre estos dos derechos fundamentales. Siguiente, por favor. Ahora, hay excepciones a la entrega de la información. La información, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede estar clasificada. Clasificada como secreta, como reservada o como confidencial. Si la información está clasificada como secreta, como reservada o como confidencial, la entidad a la que yo le hago el pedido no está obligada a entregarlo. No está obligada a brindar esa información. ¿Cuándo es secreta? Bueno, hay una serie de ejemplos que da la Ley de Transparencia, no me voy a detener tanto ahí, les pediría que sí revisen esta ley, me parece que el artículo 10, que señala pues cuándo una información es secreta, ¿no? Por ejemplo, aquella que está referida a los planes de defensa militar, los planes de inteligencia, la información sobre material bélico, información del personal que realiza labores de seguridad nacional, etc. Es decir, esa información yo no la puedo pedir, y si la pido no me la van a entregar. Y si no me la entregan, no se está cometiendo una arbitrariedad. La información reservada es la información que tiene por finalidad prevenir o reprimir la criminalidad en el país, por ejemplo, o la información relacionada con las relaciones externas del Estado, ¿no? O sea, la información referida a la suscripción de un tratado, por ejemplo, ¿no? Que todavía se está negociando. Y la confidencial es la que está relacionada con el secreto bancario, el tributario, el comercial, el industrial, el tecnológico. La información vinculada a procesos deliberativos del gobierno, estrategias de defensa en un proceso, información referida a datos personales, cuya publicidad puede atentar contra la intimidad. Bien, aquí una tercera acotación. Estas cláusulas de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública deben ser interpretadas en forma restrictiva. No puedo interpretar de forma amplia y decir, ah, bueno, esto también es plan de defensa militar y por lo tanto no te entrego la información. No, de forma restrictiva. ¿Correcto? Y esto está regulado también en la misma ley. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí les hemos puesto algunos ejemplos de casos relativos al atribuirle la condición de información clasificada a determinada información, ¿no? Por ejemplo, en la 95-2000 HDTC, el Tribunal Constitucional señaló: el solo hecho de que una norma o acto administrativo atribuya o reconozca la condición de seguridad nacional a una información determinada no es razón suficiente en términos constitucionales para denegar el acceso a la misma. Caso muy interesante. O sea, el hecho de que yo, entidad pública, mediante un acto administrativo reconozca que una información tiene la condición de seguridad nacional, no es suficiente para yo negar a entregar esa información. De verdad tiene que tener la naturaleza de ser información relativa a la seguridad nacional. No es que porque yo lo diga, no la entrego, y punto, no. Si no se entrega y se escudan en eso, se está violando el derecho de acceso a la información pública. En la 776-2010, emitida 10 años después, el tribunal señaló algo parecido, ¿no? Un reglamento como el que invoca el demandante para no entregar la información requerida no puede introducir una excepción al ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Entonces hay que interpretar estas cláusulas que dije, que señalan las excepciones de forma restringida, restrictiva.
no extensiva. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Casos en los que, por ejemplo, se negó la información por afectar derechos, por considerarla confidencial, ¿no? Por ejemplo, cuando se pidieron datos relativos a las deudas de una persona, de un tercero, ¿no? En la 330-2009 y en la 5982-2009 el Tribunal Constitucional dijo, no se puede entregar información relacionada con deudas, aportes o descuentos en las boletas de pago. De un tercero, claro, ¿no? Sí, es relativa a mí, sí, y si no se me entrega se está vulnerando el otro derecho, protegido por el habeas data, ¿no? De protección de datos. Salud. No se puede entregar información relacionada con la historia clínica de una persona, ni con actos médicos que se le hayan hecho. Y esto lo dijo en la 1480-2003 y en la 4159-2009 HDTC. Es decir, hay una limitante, hay una limitación. Cuando yo afecto los derechos de intimidad o la privacidad de otra persona, entonces ahí la información tiene carácter confidencial y por lo tanto no se me puede entregar. Es el caso que yo les dije hace un momento de la cuponera de mi vecino, ¿no? Ahí hay datos relativos al precio de su bien, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Eso no se puede entregar. Eso no se puede entregar. Información relacionada al domicilio. No se puede entregar información relacionada con el domicilio de los agremiados de un colegio, disculparán ahí el error, de un colegio profesional de abogados. Y eso lo dijo el Tribunal Constitucional en otra de sus sentencias. Ahora, un ejercicio que lo utilizamos a veces en otras clases, ¿no? Hay países que han pedido, en los que se han pedido información relativa al fenómeno OVNI, por ejemplo, ¿no? Y en Estados Unidos son abiertos. Bueno, en la última etapa de Donald Trump se abrió, ¿no? Y dijo, bueno, entréguese toda la información relativa al fenómeno OVNI. En Paraguay se hizo la solicitud y se dijo no, porque no tenemos esa información. Y en Perú, aunque ustedes no lo crean, también se pidió hace algunos años, hace 10 años atrás más o menos, la información relativa al fenómeno OVNI. Y el ministro de Defensa en ese entonces, Antero Flores Salado, dijo que esa era información de seguridad nacional. Ahora, no tengo conocimiento de que se haya promovido un proceso de habeas data después, pero yo creo que si se hubiese promovido, haciendo el ejercicio académico, se ha interpretado extensivamente las limitaciones para la entrega de la información pública en ese caso, ¿no? Me parece, porque si te está diciendo la ley de transparencia que esas excepciones se deben interpretar de forma limitada, estás agregando otra cosa adicional que no está prevista legislativamente y te estás escudando en eso para no entregar la información. Pero bueno, los dejo a su criterio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la solicitud sobre una requisitoria es pública o no es pública. El Tribunal Constitucional ha señalado que sí. En la sentencia 5060-2009 HD ha dicho que el hecho de no haberse entregado la solicitud de requisitoria de una persona X viola el derecho fundamental de acceso a la información pública. Específicamente dijo, el emplazado al negarse a brindar la información referida a si don Carlos Eduardo Valdizán Paredes tiene alguna requisitoria, orden de ubicación y captura, identificado tal, al órgano que emitió la orden, así como la fecha de su emisión y el número de expediente judicial de que proviene con el costo que suponga el pedido, ha violado el derecho fundamental de acceso a la información pública. Entonces, una requisitoria, el pedido sobre una requisitoria, sí tiene carácter público, ¿correcto? Siguiente, por favor. Bien, esta es una imagen que nos pone de mal humor, ¿no? Muchas veces, muchas entidades públicas tienen así sus expedientes, ¿correcto? ¿Y esto qué genera? Que genera que se vulneren los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos también. ¿Por qué? Porque la entidad no encuentra la información, porque la tiene archivada así, de esa manera. Y esto ha sido advertido por la Defensoría del Pueblo en múltiples ocasiones, como veremos en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Del 2004, en el informe defensorial 96, la Defensoría del Pueblo señaló: el incumplimiento del plazo legal se debe a la existencia de archivos profesionalizados. En el 2010, 6 años después, la Defensoría dijo: la demora se debe a la falta de adecuación de los sistemas de archivos de las entidades públicas. Es decir, pasaron 6 años y no se hizo nada. En el 2013,
repitió de nuevo, las entidades públicas deben, no puedo leer porque ha salido una imagen, registro mi asistencia, dice, a ver un ratito esto, voy a esperar que se borre. Las entidades públicas deben regular procesos técnicos archivísticos de forma idónea, eso lo dijo en el informe defensorial 17-2013. O sea, la Defensoría del Pueblo lo ha venido repitiendo, ¿no? Esta imagen que tienen allí ustedes en pantalla es una imagen a las que nos tienen acostumbradas las entidades públicas, ¿no? Así tienen archivados muchas veces, no todas, sus expedientes administrativos, judiciales, etcétera, etcétera. ¿El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto? Sí, sí. Ha dicho lo siguiente, siguiente diapositiva, por favor. No voy a leer todo, pero de esta sentencia se pueden sacar algunas ideas fuerzas, algunas conclusiones, ¿no? Cuando ocurre eso, ha dicho que es necesario agotar todas las diligencias necesarias a efecto de localizar la documentación. Si eso no ocurre, entonces se debe disponer la reconstrucción del expediente administrativo. Además de eso, corresponde a la entidad comunicar al solicitante dicha situación, es decir, se ha perdido, no encontramos, sin perjuicio, acote el tribunal, de las responsabilidades administrativas penales civiles de aquellos que son los encargados de archivar la documentación, ¿no? Eso lo dijo el tribunal en la 1410-2011 HD, entre otras. Entonces, sí se vulnera este derecho de acceso a la información pública y también el derecho a la protección de los datos cuando las entidades no tienen pues digitalizadas las cosas, ¿no? La información es difícil de obtener o a veces es imposible de obtener. ¿Correcto? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, esto ha sido una suerte de tránsito al otro derecho protegido, ¿no? Que es el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Cuál es el derecho protegido? Bueno, de acuerdo al tribunal, y esto ya lo adelanté, el derecho a la protección de datos es conocido en nuestra jurisprudencia como el derecho a la autodeterminación informativa. Y tiene por objeto proteger la intimidad personal o familiar, la imagen, la identidad frente al peligro que representa el uso y la eventual manipulación de los datos a través de los ordenadores electrónicos. Siguiente, por favor. En otra sentencia ha dicho que el derecho a la autodeterminación informativa consiste en una serie de facultades que tiene toda persona para ejercer control. Ahí está la palabrita clave a la que hacía alusión hace un rato, ¿no? El control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos. Se encuentra estrechamente ligado a un control sobre la información como una autodeterminación de la vida íntima de la esfera personal. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bien. Aquí me apoyo en mi buen amigo Gorky González, un maestro del derecho constitucional, que ha escrito ya hace bastante tiempo sobre las situaciones de vulneración del derecho de autodeterminación informativa. Él ha dicho, ¿no? Como ejemplo, ¿en qué caso se vulnera este derecho? Por ejemplo, cuando se incluye a una persona en un banco de datos sin solicitar su previo consentimiento. O sea, cuando nos llaman de alguna entidad que vende ropa, muy conocidas, ¿no? Y uno le pregunta, oiga usted, ¿cómo usted tiene mi número telefónico? Y no te dan una respuesta, ¿no? Te dan evasivas. Bueno, ahí se está vulnerando nuestro derecho a la protección de datos, a la autodeterminación informativa, si es que nosotros no hemos dado el consentimiento para que estas personas tengan nuestro número telefónico en su base de datos. Muy simple. ¿Procede un habeas data? Por supuesto. Pero primero hay que cumplir con remitir una carta, ¿no? Cuando se impide, al interesado el derecho de acceso a su propia información, contenida en un banco de datos, no sé, hay, por ejemplo, una historia clínica que no me quiere entregar la clínica tal. Me quiero atender en otra clínica y le pido a la clínica, no sé, X, que me dé mi historia clínica y no me la quiere dar. Es dato, o son datos relativos a mi persona, ¿correcto? Y no se me quieren entregar, entonces ahí se está vulnerando también mi derecho de acceso a la información. Cuando no se otorga al sujeto el derecho de rectificación. Sé que hay un dato que obra en tal entidad que es incorrecto, yo quiero corregirlo y no se me permite. Hace muchos años, el
exalcalde de San Miguel, Salvador Heresi, y después congresista de la República, señaló que le habían modificado el récord migratorio en la Dirección de Migraciones, que le habían puesto, o mejor dicho, le habían eliminado un par de viajes que había hecho, y él quería rectificar, ¿no? Y promovió su habeas data para rectificar eso, porque el dato era incompleto, era erróneo. Según él, habían adversarios políticos que habían manipulado esto, bueno, nunca se supo. Pero en fin, en ese caso, sí se estaba cometiendo una violación de un aspecto del derecho que está protegido por el proceso constitucional de habeas data, ¿no? Otra situación, cuando se fijó un plazo para el uso de datos y el usuario de estos excede el término de dicho plazo. O sea, yo por ejemplo, le dije a una empresa, está bien, mándame publicidad hasta tal día, todo este año si quieres. Te dejo que me llames y todo, pero pasó el año y siguen llamándome. Se vulnera también el derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando los sujetos que manejan la información contenida en un banco de datos se apartan de los fines para, o sea, yo di la información para un tema y la usan y la difunden para otro tema, de forma indebida y sin mi consentimiento. Cuando los datos se difunden, y esto tiene relación con el anterior, al exterior sin autorización del interés. Estos son casos en los que, por ejemplo, se vulnera este derecho tan importante protegido por el habeas data. Siguiente, por favor. Bien, y ahí les he puesto algunos casos de jurisprudencia muy breves, ¿no? Con la ratio decidendi, con lo más importante de cada una de estas sentencias. Por ejemplo, ¿no? En la 1515-2009, en relación con el derecho a la protección de datos, el Tribunal Constitucional dijo: el empleador tiene la obligación de entregar el récord laboral y el certificado de trabajo. Es decir, que yo le pido a mi empleador o ex empleador que me dé el récord laboral y el certificado de trabajo y no lo entrega, entonces está vulnerando el derecho. En la 300-2010 señaló: el empleador tiene la obligación de entregar los exámenes médicos a sus trabajadores. Cada cierto tiempo algunas empresas hacen exámenes médicos a sus trabajadores. Esos exámenes no son de ellos, son de nosotros, son de los trabajadores. Entonces, si no me entregan ese examen médico ante mi requerimiento, yo puedo tranquilamente promover un proceso de habeas data. Las AFP tienen la obligación de entregar el contrato de afiliación, así como cualquier documento que acredite su afiliación. También son documentos relativos a mi persona, ¿no? Eso lo dejo en la 5745-2009 HD. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué más dijo? Por ejemplo, las asociaciones tienen la obligación de entregar copias del listado de asistencia a la Asamblea General, así como el acta. Las universidades tienen la obligación de entregar los certificados de estudios, obvio. La ONP tiene la obligación de entregar las constancias de aportaciones, por supuesto. Ahí mucha gente se confunde, ¿eh? Ahí ocurre que muchas veces el pensionista o aquel que va a pedir la pensión le dice a la ONP: entrégueme usted esta información en virtud de mi derecho de acceso a la información pública. Pero en puridad, el derecho que se está tratando de ejercer es el derecho de autodeterminación informativa, porque esa información, la relativa a los aportes de una persona, es privada, solo le compete a esa persona. Y a veces ocurre que plantean la demanda de amparo, de habeas data, y señalan que el derecho vulnerado es el derecho de acceso a la información pública. El hecho, ya lo dijimos, de que la información esté en un banco de datos de una entidad pública, no la hace pública, ¿correcto? Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿qué ha hecho en esas situaciones? No ha rechazado la demanda. Ha aplicado el principio iura novi curia, ha dicho: aquí el demandante se ha equivocado, y de verdad lo que hay que proteger en este caso es el derecho de autodeterminación informativa. Entonces, analiza el caso a partir del el hecho de que es el derecho de autodeterminación informativa y no el de acceso a la información pública que está siendo vulnerado, afectado, ¿correcto? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, y esto es uno de los últimos casos, ¿no? El habeas data procede también en caso de rectificación de estado civil. En este caso, en el 5356-2016 HDTC, el Tribunal Constitucional amparó una demanda de habeas data en la que se solicitaba la rectificación del estado civil. El DNI decía casado cuando no estaba casado, y el RENIE se negó a cambiarlo administrativamente, pues esto devino que el litigante justiciable acuda al Tribunal Constitucional previo paso por las dos instancias anteriores, y el Tribunal Constitucional le dijo: sí,
corresponde que este dato sea rectificado. Entonces está ejerciendo el derecho de rectificación, derecho de conocer, derecho de saber la finalidad, derecho de que este dato no se, digamos, se le brinde a un tercero que no tiene consentimiento, o se use para otra finalidad que no ha sido la prevista inicialmente, ¿correcto? Todos estos son atributos propios del contenido esencial o constitucionalmente protegido del derecho a la protección de datos. Bien, con esto yo acabo. Yo les agradezco nuevamente la invitación al Centro de Estudios Constitucionales, al doctor Ernesto Blume Fortini, que es el director general, a Susana Tábara, que la estoy viendo ahí, que es la directora académica, le agradezco mucho, y yo encantado de volver a participar cuando se me convoque para hablar de estos temas que son tan importantes y tan actuales. Muchas gracias.